estos grandes personajes que tenemos el día de hoy, maestros con quienes hemos trabajado muchísimos proyectos en Maloca, en particular uno muy bonito que fue el primer plan de Senado de Ciencia y Tecnología e Innovación para el distrito, para Bogotá. Y hoy los tenemos aquí para ser muy críticos, muy proactivos y ver en qué está no solamente el sistema de salud en temas de ciencia y tecnología, sino que en general. La doctora Margarita Renderos, médica con maestría en epidemiología, actualmente dirige el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido directora general de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, consultora de la OPS en Costa Rica y la OMS en Nepal, y fue gestora del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de Salud y participó en la creación del Plan Distrital de Ciencia y Tecnología e Innovación para la Salud, como ya lo comenté hace un momentito. El doctor Mario Hernández, médico especialista en bioética, magíster y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, fue jefe del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de Salud de Colciencias, coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social entre el 2001 y el 2002 y director de Planeación y Sistemas de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá entre el 2004 y el 2005. Además, secretario distrital de Salud, encargado de Bogotá en el 2005 y profesor asociado del Departamento de Salud Pública y director del Centro de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y muchas otras cosas que no tenemos acá, pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Por otra parte, debo excusar al doctor Helber Giovanni Rubiano, el subsecretario de Salud, que lastimosamente está en una reunión de última hora en la Alcaldía Mayor de Bogotá y no nos puede acompañar el día de hoy. Sin embargo, estoy seguro que nuestros dos invitados nos van a aclarar muchísimo y explicar en qué está el sistema, de qué se trata, sobre todo en este momento de coyuntura política donde es tan importante tomar las decisiones correctas. Así que bienvenidos a Maloca una vez más, a ustedes por estar aquí. Hoy cerramos el ciclo de salud y arrancamos a partir de la semana próxima el ciclo de neurociencias, que también va a estar muy interesante. Nuestro primer conversatorio se llama La Ciencia del Fútbol, ya sabrán de qué trata. Entonces vamos a comenzar y muchísimas gracias Margarita, Mario, de verdad, de nuevo por acompañarnos como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias a Maloca por esta invitación, muchas gracias a ustedes por estar acá. Realmente, como siempre, es un gusto estar en Maloca, que abre espacios para la reflexión sobre diversos temas. En el día de hoy nos invita a reflexionar sobre lo que ha sucedido con el sistema de salud en Colombia, que ya cumple 20 años la reforma del año 93, conocida como la Ley 100, y de cara a las sucesivas reformas que han acontecido desde ese año. Quería resaltar que el fin último de los sistemas de salud es promover, restaurar y mantener la salud. Y teniendo eso en mente es que quisiéramos se abordara este tema, tanto por ustedes, que esperamos sean muy activos participantes. Nosotros queremos hacer algunos comentarios. El doctor Mario Hernández ha liderado en todos estos años unas propuestas de cambio sustanciales al sistema de salud y va a tener mucho para compartir con nosotros. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto que hay una serie de principios generales que deben cumplir los sistemas de salud, como lo son la equidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad, el acceso, la cobertura, la seguridad, entre otros. En eso puede haber una lista más larga. Y lo que hemos acordado es que esta discusión mire de una manera integral el sistema de salud en sus diversos componentes y no solo en los servicios de salud y el financiamiento, que es en lo que se ha centrado el debate estos últimos años, dejando por fuera elementos claves del sistema de salud que son parte integral del problema y que también requieren ser mirados desde la política pública y desde el actuar del Estado. Entonces, por ello estamos hablando de una serie de pilares que conforman los sistemas de salud y vamos a ir tocando cada uno de ellos con algunas reflexiones sobre los mismos.
vamos a empezar por el tema de recursos humanos en salud. El tema de recursos humanos en salud, que ha sido bastante poco tenido en cuenta, fue muy poco tenido en cuenta en la Ley 100, los pocos vestigios de direccionamiento del proceso de educación a personal que vaya a servir en el sistema de salud y de cómo organizarse en el sistema, ha sido poco tocado, pero un elemento que considero yo fundamental en esto es la famosa reforma laboral que introdujo en el año 2002 el presidente entonces Álvaro Uribe Vélez, creo que fue como su primer acto de gobierno. Esta reforma laboral tan profunda afectó de una manera sustancial el sistema de salud. Permitió la contratación de cooperativas en los hospitales, lo que llaman el outsourcing de todos los servicios, la eliminación drástica de nóminas en las secretarías de salud departamentales, distritales, municipales y en el Ministerio de Salud, que fue algo bastante grave. Esto afectó gravemente la calidad de los servicios de salud y la capacidad de la Rectoría en Salud, que abordaremos después. Sobre todo habiendo ingresado el país a que sus servicios de salud entraban en un mercado regulado que requería tanto de un liderazgo y de una rectoría adecuada. Hay múltiples aspectos de los recursos humanos que han sido criticados, tales como la inequidad en la calidad científica en la prestación de servicios de contributivo versus subsidiado versus medicina prepagada, urbano versus rural, la conformación de los equipos de atención en salud, la atención primaria, entre otras muchas, como la carencia de especialistas. Quería entonces pedirle al doctor Hernández si quisiera comentar sobre estos problemas, si la ley estatutaria y ley ordinaria en curso en el Congreso o las sucesivas leyes como la 1122, la 1438 que se han dado en estos años han tocado estos problemas, los resuelven, los profundizan, y qué papel han tenido los formadores de recursos humanos en salud en esta situación, que somos ambos formadores de recursos humanos en salud. Sí, Margarita, yo creo que ese tema descuidado es central, es un núcleo fuerte de la organización de cualquier sistema de salud. Porque si ustedes se ponen a pensar cómo funciona un sistema de salud, pues en general tiene, digamos, una capacidad instalada en infraestructura, en equipos, ¿cierto? Una serie de cosas como de tecnología que debe operar personal de salud. Sin personal de salud no hay sistema de salud. Entonces, por eso es tan importante darle el lugar que amerita la discusión sobre los recursos humanos en salud. Pero resulta que el tema de la flexibilización laboral es algo que viene desde antes de Uribe. Y comienza en el país con la Ley 50 del 90, precisamente en ese proyecto de apertura económica, ustedes recuerdan, del proyecto del Plan de Desarrollo, el Plan de Gobierno de César Gaviria Trujillo, que decía fundamentalmente, mire, para poder entrar en este mundo globalizado de competencias interregionales entre países y regiones y todo esto, hay que tratar de buscar condiciones de competitividad de los estados en una economía abierta. Y una de esas condiciones era justamente tratar de disminuir las cargas al sector productivo nacional, los costos laborales, ¿cierto?, para supuestamente producir para la exportación y tener capacidad de competitividad. Bueno, eso empezó con esa Ley 50 del 90, que disminuyó efectivamente los costos laborales a los empresarios, y después vino un encadenamiento de procesos de flexibilización laboral, se llamó, de manera que lo que hace Uribe es darle una vuelta de tuerca a esto y permitir cualquier tipo de relación no formal, una relación laboral totalmente flexible al punto de contratar simplemente por órdenes de servicios, cosas que deberían ser contratadas de manera estable, así de sencillo, esa es la lógica de las cooperativas. Entonces, pues,
hay que explicar por qué se aplicó eso tan fuertemente en el sector salud. Pues precisamente porque la Ley 100 obliga a todos los agentes del sistema a controlar fuertemente sus costos para poder competir en un mercado de instituciones en competencia. Es una competencia regulada, no es una competencia de mercado abierta como en Estados Unidos, por ejemplo. Tiene una regulación a la que vamos a entrar ya más adelante, pero que implicó en todos los hospitales, clínicas, cualquier tipo de prestador, pensar en bajos costos laborales y mejorar entonces la capacidad de venta de servicios en una lógica pues obvia de sobrevivencia de empresas. Pero eso sinceramente a mí me parece que ha afectado terriblemente la calidad del trabajo en salud. Y esa calidad del trabajo en salud, cuando la vemos en detalle, pues implica que los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, estamos trabajando en 3 y 4 partes al mismo tiempo, una sobrecarga enorme de trabajo, sin prestaciones laborales, sin estabilidad, y eso afecta la calidad del servicio. Tiene efectos sobre la atención y sobre el derecho y el acceso a los servicios que se necesitan. Entonces es una cadena de deterioro progresivo de la capacidad del sistema para responder a los problemas. Y viene el elemento de formación, y el de formación resulta que pues está también sometido a una lógica de competencia permanente, porque recuerden ustedes que en la década del 60 y del 70 teníamos esta idea de que el Estado debía planificar los recursos humanos que requerían los distintos sistemas, pues en este caso de salud, y ver entonces cómo el sistema educativo producía las necesidades de personal del sistema. Bueno, esa idea de planificación desde un Estado capaz de integrar necesidades con respuestas se perdió justamente en una gran reforma del Estado, de manera que el Estado ya no planifica la producción de recurso humano, digamos así de feo, pero es decir, qué tipo de personal, de profesionales, de trabajadores técnicos, tecnólogos, etcétera, se requiere, porque asume que eso lo resuelve el mercado de la educación superior, ¿sí? La Ley 30 del 92 de educación superior es una ley que dice, mire, el sistema es mixto, hay unos oferentes privados, unos oferentes públicos, el Estado, bueno, mantiene un presupuesto básico para lo público, pero tiene que haber competencia para que el mercado mismo asigne. Entonces lo que hemos tenido es un sistema de salud, un sistema de educación dominados por una lógica de mercado en competencia y que se espera que se encuentren en medio de sus negocios. ¿Dónde se encuentran? Pues en el hospital universitario. Y ahí que pague uno y pague el otro, a ver cómo encuentran algún tipo de alianza estratégica. Bueno, pues eso para un país no necesariamente es lo mejor. Y al contrario, lo que vemos es que hay unos grandes déficits enormes de formación. Miren, las proporciones son absurdas. En cualquier sistema de salud debe haber más técnicos, tecnólogos, enfermeras, por ejemplo, que médicos. Más médicos generales que médicos especialistas. Y en Colombia, pues es una distorsión completa de esto. Hay más médicos que enfermeras, ¿no? Hay más auxiliares de enfermería que auxiliares de otras. Sí, se puede demostrar, enfermeras profesionales hay muy pocas respecto de médicos profesionales. Bueno, en la enfermería mismo no hay una especialización del auxiliar de enfermería, al contrario, es una cosa totalmente abierta. En las especialidades médicas hay unas hipertrofiadas allá, ¿cierto? Y hay otras totalmente selectivas, cerradas completamente, porque pues también el negocio se va concentrando en ciertas especialidades. Entonces, si ustedes ven, tenemos una situación ya, por lo menos inaceptable, de una dinámica de mercado que no ha distribuido bien ni los servicios de salud, ni ha dado las condiciones laborales para las necesidades de salud de la población. Sí, no dejar por fuera también los recursos humanos en salud pública, que son Exacto. realmente muy pocos, la politiquería local contrata y reemplaza personas de los programas de salud a nivel local, a nivel municipal, la clientela le da un contrato de 3 meses, después un contrato de 5 meses, un contrato de 2 meses. Siempre digo que eso es como la policía, Mario. ¿Qué tal que la policía la contrataran por 1 mes, después por 3 meses, después por 4 meses, después entre diciembre y febrero no hubiera policía?
¿Qué es lo que está pasando en los sistemas de salud? O sea, yo he visitado varios servicios de salud. La vigilancia de salud pública desaparece entre el 1 de diciembre y más o menos el 30 de marzo, cuando vuelve otra vez a aparecer una persona nueva, sin formación, sin conocimiento, etc. Sí, el tema es complicado, y el tema de la recertificación de recursos humanos también, que a pesar de estar desde la ley 100 nunca se ha implementado, y eso tiene unos intereses muy particulares, ¿no? De por qué no existen los procesos de recertificación como en todos los países. Pero un elemento antes de que pases al otro tema, como efectivamente el Estado ha disminuido su intervención, digamos, en la provisión de servicios, entonces también su capacidad de administrador, ¿cierto?, de lo público en salud ha disminuido. Los municipios, ustedes no se imaginan la ausencia de personal, de autoridad, de infraestructura para ejercer autoridad sanitaria, que es indelegable. Ahí viene el tema. Eso es como la policía. Pues no, se ha venido desbaratando progresivamente, y obviamente eso hay que recuperarlo. Sí, de acuerdo. No sé si vamos a dejar las preguntas para el final de toda la conversación o vamos en la medida. Bueno, entonces van teniendo en cuenta sus preguntas sobre este tema. Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de la gobernanza, de la gobernabilidad, de la rectoría, del liderazgo, que es un tema central. La Organización Mundial de la Salud considera que todos los elementos del buen funcionamiento y de que los sistemas de salud logren sus objetivos pasan por la buena gobernanza del sistema. Ya hemos tocado algunos puntos en este tema de la Rectoría de Salud Pública, de la autoridad sanitaria, de la ausencia de control en los servicios de salud. Quería decir simplemente, recordar que en la buena gobernanza tenemos tres elementos centrales, que son los actores y con qué recursos de poder cuentan, cuáles son las reglas del juego y cómo están posicionados entre ellos en el proceso para ejercer este poder. Entonces, está muy clara que la gobernabilidad del sistema de salud en Colombia está minada en el caso, sobre todo concreto, de la prestación de servicios clínicos y servicios colectivos. Lo que se pretende al prestar un servicio de salud es que se le dé una respuesta a la persona que busca ese servicio de salud. En Colombia, la prestación de servicios clínicos participan tantos actores, que es el primer elemento de la gobernanza. Una diversidad de actores, las EPS, las IPS, las ARL, las secretarías de salud, mil actores que están dispuestos en diferentes decretos, leyes, reglas, con unas reglas del juego no claras, que cambian cada rato. Esas reglas del juego son cambiantes en forma permanente, siempre tiene una excepción. Se instaura la tutela, entonces se quita la tutela, se pone... O sea, las reglas del juego no son claras para ninguno de estos actores, y por lo tanto terminan los actores que tienen mayor poder en este sistema de mercado dominando y tomando las decisiones, minando así la posibilidad de lograr los objetivos que se buscan en un sistema de salud. Ese es el caso particular, por ejemplo, del enorme poder de las EPS, poder que le han entregado las distintas leyes, ¿sí?, y que le permiten las reglas del juego que se interpretan: una ausencia de superintendencia de salud, una ausencia de autoridad sanitaria, una gobernanza, en conclusión, totalmente minada. Mario, ¿cómo ves tú asegurar una adecuada rendición de cuentas frente a la salud y frente a la sociedad? O sea, frente a la sociedad con respecto a la salud y a los individuos que entran en contacto con los servicios de salud. ¿Cómo devolverle el poder a las autoridades de salud? ¿Cómo devolverle el poder al profesional de salud? ¿Cómo devolverle el poder al ciudadano? O sea, esos tres actores en este momento no tienen poder en el sistema de salud y deberían ser quienes tengan el poder para poder lograr los objetivos que se proponen los sistemas de salud. Pues ese es mi punto de vista. Pero... Sí, no, me parece que es una buena puerta de entrada, porque fíjense que el asunto es quién gobierna, ¿cierto? ¿Cómo gobierna?
y de qué manera responde mejor a las necesidades de salud en un sistema de salud. Resulta que la Ley 100 es una estructura novedosa para los sistemas de salud en el mundo. Incluso cuando uno compara sistemas de salud, muy pocos países han entrado en esta forma de organización y de gobierno del sistema de salud. ¿En qué consiste? En una separación de funciones, se llama eso, para tratar de ver qué le compete al Estado y qué le compete al mercado, ¿sí? Y en ese mix tratar de manejar un concepto de competencia regulada, que no es exactamente libre mercado y todo el mundo hace lo que sea, sino competencia regulada, es el concepto central de la Ley 100. Bueno, las 4 funciones principales que se distribuyeron y que pues implican toda la estructura del sistema son, primero, el financiamiento. El financiamiento en el sistema nuestro es público en gran porcentaje, 88, 89%, porque tiene una fuente que es cotizaciones. Esos son recursos parafiscales, hagan de cuenta que eso es un impuesto específico para salud, ¿cierto? Y aparte de eso, impuestos generales e impuestos específicos para hacer una especie de articulación de esas dos fuentes en dos regímenes que desafortunadamente sí siguen muy separados, de régimen contributivo y régimen subsidiado. Entonces el financiamiento es público, mayoritariamente público, cosa importante en el sistema. Pero después viene una cosa que se llama modulación, y la función de modulación es precisamente las reglas de juego, ¿sí? Y allí hay unas reglas que son de regulación de la competencia en las que se confía demasiado, a mi juicio, ya las voy a explicar. Y después viene un articulador, una función de articulación entre los recursos y la prestación directa de servicios. Esa es la función que cumplen las EPS, ¿sí? Ellas son las mediadoras, las intermediarias, administran esos recursos de cierta manera, controlando el costo, el gasto, ¿cierto? A la hora de pagarle a los prestadores directos de los servicios. Y después vienen los prestadores, que son hospitales, clínicas, consultorios, bueno, todos los que trabajan en el sector salud. 4 funciones con agentes distintos, pero con una cosa muy importante, que es lo que explica el agente dominante. Es que los recursos públicos no los administra el Estado. Se los entrega a estos articuladores a través de un mecanismo que es la base de la regulación de mercado. ¿Cuál es ese mecanismo? El pago de un monto anual, una unidad de pago por capitación, ¿cierto? Es decir, por cada uno de los afiliados le paga una plata a cambio de un plan de beneficios. Ojo, porque eso no es estrictamente aseguramiento, ¿sí? En salud. ¿Por qué? Porque si uno compara los seguros de salud, pues simplemente hay una póliza, un valor de una póliza anual, una prima, ¿cierto?, a cambio de un plan de beneficios, pero estrictamente el asegurador corre el riesgo financiero, ¿cierto?, que implica empatar la póliza con el costo del plan de beneficios. No, aquí no es tan así, porque cada año el Estado dice, yo le pago más de acuerdo a sus gastos, yo miro a ver si se va a quebrar o no. Luego no están asumiendo realmente el riesgo, están administrando los recursos públicos, ¿cierto?, para prestar un paquete de servicios, un plan de beneficios. Bueno, como eso es así, entonces el Estado dijo, ya con esa regulación es suficiente, y empezó a descuidar todas las otras funciones del Estado, de gobierno del sistema. Dejó de hacer inspección, vigilancia y control bien hecha, dejó de ser autoridad sanitaria local, regional, departamental y nacional, descuidó la salud pública completamente, lo convirtió en un paquetico también de PIC, plan de intervenciones colectivas le llaman, para que lo hagan por allá en los municipios con un poquito de plata. Luego, obviamente, se fue perdiendo esa capacidad de gobierno del sistema y se le entregó a los articuladores llamados EPS. Y como ellas son las que gobiernan, con un estímulo muy terrible, y es que entre menos se gaste en la UPC, más plata ganan. ¿Ves? Entonces, eso es lo que explica esa posición dominante, que empieza a ponerle barreras en el acceso a los pacientes, ¿sí? No, autorización, no, eso no está en el POS, eso tal vez sí, eso es zona gris, ponga tutela, haga lo que sea, porque yo me quedo con la plata, por eso aumentan las tutelas además, ¿no?
Y por el otro lado, con los prestadores, no, eso no se lo pago, no, esa tarifa está muy alta, no, yo le pongo el valor, no sé qué tal, y además le gloso todas las facturas, de manera que voy acumulando unas deudas que no sé cuándo voy a pagar. Entonces, claro, eso es lo que está sin control, ¿sí? Y por eso, la propuesta que hace el gobierno, el actual gobierno con su proyecto de ley ordinaria es, bueno, entonces vamos a alinear los incentivos, vamos a pagarle de a pedacitos esa UPC, de manera que haga las cosas por resultados, ¿no? Vamos a pagarle más si mejora los resultados, vamos a pagarle más si usa menos el alto costo, si hace gestión y prevención con sus pacientes, y cree que con eso va a mejorar el uso de esos recursos por parte de este agente, ¿ves? A eso es a lo máximo que le apuesta el gobierno, pero el resto está desbaratado y no ha dicho nada sobre cómo lo va a arreglar. Un aspecto que yo considero muy grave que afecta a la gobernanza en la nueva ley ordinaria que está propuesta es que le da una categoría supraterritorial a las EPS. Exacto. O sea, las saca del territorio, las vuelve supraterritoriales, les dice que su red de servicios tiene que ser en unas regiones que no tienen nada que ver con la geografía colombiana ni con las autoridades de gobierno, de tal manera que si en este momento es difícil ser rector de los servicios de salud a nivel del territorio, en un esquema de esa naturaleza, que además seguramente abre la puerta para que entren estas cadenas internacionales de IPS transnacionales, la situación de gobernabilidad, sobre todo en la parte de servicios de salud, se vuelve muy, muy compleja y la integración entre lo colectivo y lo individual para lograr la famosa atención primaria va a ser prácticamente imposible. O sea, esa es una de las falencias gravísimas que tiene la nueva ley ordinaria. Pero volvamos al punto, tú decías, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente recupere, ¿cierto? Sí, una cierta capacidad de dirección, de gestión, de incidencia pues, en las decisiones del sistema? Para eso se requiere recuperar el carácter público de la gestión de la salud. Yo creo que si seguimos entregándoselo a estos intermediarios, pues nunca vamos a salir del tema. Entonces, la contrapropuesta que se hizo con proyecto de ley y toda esa cosa, decía, hombre, mire, retiremos a estos señores intermediarios de esa función de administración de recursos y recuperemos unas unidades territoriales con participación y cuerpos colegiados que estén vigilando mucho el uso de esos recursos y que pueda integrar acciones de salud pública, de vigilancia y de autoridad sanitaria con el ordenamiento de la atención según las necesidades de la población en su territorio, que eso sabemos se puede hacer y hay modelos de atención perfectamente organizados, pero hay que recuperar la capacidad de administración pública con un ciudadano activo, un ciudadano que está exigiendo, que está diciendo, hombre, mire, necesitamos este tipo de soluciones y no simplemente deme una aspirina, deme un medicamento. Y hablemos de salud más que de enfermedad. Fíjese que yo le veía una bondad muy grande a la reforma de la ley 100 y era que el pasar los recursos de la oferta a la demanda le daba un cierto poder al individuo, es decir, yo estoy asegurado, yo tengo un carnet, yo tengo un seguro, sí, yo puedo exigir servicios, pero el pobre, nosotros los pobres ciudadanos y pacientes, nos quedamos perdidos en una marasma de toda clase de normas, reglas, pasos, siempre con un interlocutor que es un administrativo, porque cuando uno trata de hablar con las EPS, y me imagino que es la experiencia de muchos de ustedes o sus familias, cuando uno trata de hablar para pedir un servicio, no está hablando con un personaje que sepa sobre salud, está hablando con un administrativo, está con barreras administrativas todo el tiempo, o sea, lo que llaman los ingleses la gobernanza clínica también se perdió, porque quien toma las decisiones no es el clínico, sobre si tú necesitas el medicamento o no, sobre si tienes urgencia el procedimiento o no, sino es un administrativo, ¿no? Claro. Y eso es un tema que han ido tratando de resolver, pero que falta todavía pues muchísimo. No, y es lo que dicen los médicos y en general los profesionales de la salud, hemos perdido mucha autonomía, la autonomía clínica, la que está ligada pues a ver cómo hago para darle la mejor opción al paciente, porque siempre tiene encima el criterio del administrador que le dice, no, eso no se lo autorizo, eso no sé qué tal, no, eso ya es muy caro, tal. Hombre, ese tipo de negociación micro, de la microeconomía, de cómo se va a gastar la plata,
termina produciendo eso, que no se puede hacer una atención clínicamente pues, en las mejores condiciones, incluso con el paciente, discutiendo con el paciente cuál es la mejor opción, porque finalmente la decisión la toman arriba en una organización. Nosotros como formadores de recursos humanos en salud nos dicen, a nosotros nos han dicho, no sé si era nacional, no, ustedes forman unos médicos generales malísimos, no sirven para nada, la calidad es pésima, no saben resolver problemas. Eso lo dicen en todas las universidades. Sí, eso nos dicen a todas. Que bueno, y entonces cuando uno va a mirar, dice, bueno, ¿cuál es la capacidad resolutiva de un médico general en este sistema? ¿Lo dejan resolver un problema? No puede, no puede sino ordenar, creo que un cuadro hemático al mes, o algo así, no puede sino, o sea, tiene una cantidad de normas y reglas que le impiden el ejercicio, pero entonces se vuelve un referenciador al especialista, a no sé qué, se vuelve un referenciador. Nuestro médico general está saliendo y perdiendo su formación de 7 años, ¿no? Para volverse un controlador, ¿cómo es que lo llaman? Un goalkeeper. Gatekeeper. Un portero. ¿Sí? O sea, yo creo que cumple más funciones el celador de urgencias que nuestro médico general. Entonces eso, o sea, en todos esos aspectos pasa la gobernanza, ¿no? Por todo eso. Siguiendo con nuestros pilares que hemos tocado pues ya varios porque es imposible, ¿no? Están tan interconectados y eso es lo importante de no perder ninguno de vista. De golpe podíamos tocar, Mario, el tema del financiamiento, ¿no? Que es un tema central, como ya tú lo has mencionado. Yo tengo una mirada positiva sobre el financiamiento, porque uno, o sea, plata hay y hay mucha plata. Nunca Colombia ha tenido tantos recursos y un presupuesto tan alto para salud, tanto para los servicios de atención a enfermos, como para la salud preventiva, como para la salud colectiva. O sea, eso fue una cosa súper positiva de la reforma, fue la disponibilidad enorme de recursos para la salud. En nuestro sistema de salud anterior era un sistema pobre, repobre. Yo trabajé en el sistema anterior, un sistema miserable, no teníamos un peso para nada. También no. Súper pobre. O sea, este es un sistema rico, riquísimo. ¿Sí? Es un sistema, en todos los estudios, otra cosa positiva es que realmente sí se le ha reducido el gasto de bolsillo en salud a la gente. Eso es innegable, eso ya hay varios estudios que lo demuestran. La gente hoy en día está gastando menos plata que la que gastaba antes de la reforma, que gasta menos plata de su bolsillo para resolver problemas de salud. Pero ¿por qué teniendo tantos recursos y una cobertura casi al 98% de la seguridad social, qué nos está pasando con todos los problemas que estamos mirando? O sea, ¿por qué esos recursos no le están llegando a resolver el problema concreto a la gente, a resolver los problemas de salud pública? Entonces quería que Mario ha estudiado este tema mucho. ¿Qué opinas de la actual estructura de financiamiento del sistema y de la administración de los recursos disponibles? Y si las leyes que están, tanto la estatutaria, que no ha terminado de ser fallada por el Consejo de Estado, y la ordinaria, ¿cómo buscan resolver este asunto? Ok. Pues mira, lo que decíamos antes es que esos recursos públicos que son obligatorios, ¿no? La cotización y los impuestos, son muy abundantes. Realmente, si uno hace la cuenta, pues digamos que no es igual que el gasto en Estados Unidos, en Inglaterra, pero proporcionalmente, digamos que en la región tenemos es razonable y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no alcanzan los recursos? Eso lo discutíamos con el ministro en la cumbre en Medellín. El mejor ejemplo de eso, para entender muy bien por qué no, es precisamente el caso Saludco, que la Contraloría, si ustedes tienen la oportunidad de leerse, ya es un documento público, el fallo que hizo la Contraloría contra el señor Palacino, como cabeza pues, de una cantidad de empresas cooperativas, consiste en lo siguiente. Dice, mire, los recursos según la Constitución y la Ley 100 son públicos y son entregados a usted con destinación específica. Es decir, el 90% en el caso del régimen contributivo y el 92% en el caso del subsidiado deben estar esos recursos de la UPC que usted recibe cada año
en una cuenta de orden y deben gastarse exclusivamente en servicios de salud. Si para eso usted necesita contratar, incluso si va a construir algo, tiene que pedir autorización, porque resulta que usted es el administrador y no puede simplemente convertirlo en patrimonio empresarial con inversiones propias, ni siquiera en IPS, como dijo el señor Palacín. ¿Pero qué fue lo que hizo? Pues en lugar de hacer esa separación de ley, lo que hizo fue recoger todos los recursos al comenzar el año y empezar a invertirlos en una cantidad de cosas que nada tenían que ver con salud, ni siquiera se puede justificar porque construyó unas clínicas, no, es que invertía en el exterior, sacaba la plata a hacer grandes inversiones en el sector financiero, a unos riesgos altísimos en acciones, y empezó a construir en otras cosas, Villa Valeria, equipo de fútbol, bueno, una serie de Cancha de golf. Cancha de golf, todos ustedes saben cómo se hizo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lógica esta del administrador se rompió hace rato, desde el principio, y se han trasladado los recursos para servicios de salud, se han trasladado al patrimonio de las empresas intermediarias, ¿sí? El cálculo está muy difícil de hacer, la Contralora nos explicaba que tiene 134 procesos en este momento, y no solo a EPS, también hay IPS que han hecho fraude con eso, a entes territoriales, a hospitales públicos que también han venido malgastando esa plata, y entonces son ya como 8 billones de pesos en 134 procesos, lo que se denunció y que se deja ver y medir. Fíjate, entonces, ¿qué plata va a alcanzar así? Con esta extracción sistemática de renta y de recursos públicos, y eso es lo que hay que corregir precisamente. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno? A eso iba, sí. Ahí viene la cosa. Entonces, en la ley estatutaria, el gobierno dice, no, mire, esto hay que hacerlo sostenible. Y sostenible quiere decir sostenibilidad fiscal para ver cuánto va a poner el Estado de esos recursos, que en todo caso son fiscales y parafiscales cada año. Entonces dice, mire, y la cuenta no me pasa de aquí. Entonces yo trato más bien de limitar el derecho, el contenido del derecho exigible por ley y por constitución, y por eso hace la ley estatutaria. Y dice, mi plan va a ser el derecho que usted puede exigir. Y voy a hacer un decreto de exclusiones explícitas cada año. Es decir, el no post de hoy va a ser un decreto de lo que no cubre el sistema de salud. Y entonces usted dejará de acudir a la tutela sobre eso que está excluido, porque un juez de tutela le va a decir, hombre, no, mire, no le puedo aceptar eso porque hay un mecanismo administrativo previo para eso que quedó excluido, ese no post. Tiene que ir a hacer una reclamación al ministerio, un derecho pues de petición al ministerio, o si no una acción de nulidad del acto administrativo ante el Consejo de Estado, y mientras tanto pues nada que hacer, lo paga usted, lo paga la familia. ¿Sí? Esa es la lógica de sostenibilidad. Y por el otro lado viene el asunto de convertir esos recursos que son de carácter público en recursos de las nuevas empresas intermediarias llamadas gestores de servicios de salud. Y lo hace creando un banco. Cuando uno lee con detalle la ley ordinaria, dice una nueva unidad, que es una empresa industrial y comercial del Estado de derecho privado, llamado Salud Mía. Salud Mía. Y ese banco va a tener unas reservas, entre comillas, lo que son cuentas corrientes, a nombre de cada uno de los nuevos intermediarios llamados gestores. Entonces, Salud Coop se va a convertir en Coop Salud, con 7 millones de afiliados, es decir, 7 millones de UPCs, 5 billones de pesos al año en una cuenta privada de Coop Salud que va a empezar a gastarse a pedacitos y al final le dan sus utilidades. Entonces eso realmente es una forma de privatización por ley que va a sacar de problemas al señor Palacín. Que les va a permitir tener utilidades, les va Exacto. a permitir, o sea, manejarse Exacto. como derecho privado. Claro, entonces ahora sí, con sus utilidades, hagan lo que quieran, y bueno, ellos podrán seguir poniendo sus límites de autorizaciones, de tarifas y toda la cosa, porque tienen que seguir Y controlando. les quita la responsabilidad del riesgo, Claro. porque la nueva ley ordinaria les quita totalmente la responsabilidad frente a los resultados en salud. Esas se la traspasan a las IPS. En cierta forma, claro que les dicen, yo le voy a dar más platica al final del año si usted logra que sus IPS ¿sí? tengan mejores resultados. Esa es un poco la idea de alineación de incentivos. Pero como el incentivo principal
es la utilidad al final de la operación. Entonces yo trato de controlar tarifas, barreras de acceso, autorizaciones, glosas, etcétera, antes que pensar en calidad de atención y cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Pues nos quedan, fundamentalmente, yo creo que el tema de servicios de salud lo hemos discutido ya a través de los otros temas, que es el otro gran pilar de los sistemas de salud, y nos quedaría entonces el tema de tecnologías e insumos médicos, que es otro de los pilares de los que habla la OMS. En el tema de, hay otro tema importantísimo que por lo menos a mí me gusta mucho, que es el de los sistemas de información. Entonces, desde en el Sistema Nacional de Salud había, para los que somos más viejitos, un sistema que se llamaba el Sistema de Información en Salud, el SIS. El SIS era un sistema, pues con todos sus defectos, como tienen todos los sistemas de salud, pero que funcionaba y que duró el sistema de salud después de la Ley 100, más de 15 años, sin un reemplazo adecuado para ese sistema de salud cuando se introducen los RIPS, que tienen infinidad de problemas. Ahí van, está empezando a gestarse un nuevo sistema de información a partir de los RIPS, centrado principalmente en documentar lo que la gente usa de los servicios. Ha habido avances en mejorar las estadísticas vitales, de eso no cabe duda, pero ¿cómo es posible que un sistema de salud tome decisiones, y volvemos al tema de la gobernanza y la rectoría, sin tener información? Todavía hoy día, y yo oigo a la gente de la Secretaría Distrital de Salud, por ejemplo, y de la Secretaría de Salud diciéndome, no tengo ni idea, ¿sí?, los datos de las EPS. Las EPS le pasan obligatoriamente una información al ministerio, porque es obligatorio, y eso es como una especie de caja negra que nadie sabe en qué consiste esa información. Las secretarías de salud no tienen buenas bases de información para tomar decisiones, para orientar la salud pública. O sea, el sistema de información todavía requiere, ha habido esfuerzos, no podemos negarlos, pero estamos a años luz, y yo creo que ese vacío, Mario, en comentarios, es intencional. 15 años sin sistema de información, cuando sabemos desde los primeros ministros que hubo después de la Ley 100, los billones que gastó el Ministerio de Salud en construir sistemas de información. Me acuerdo de uno que era un satelital, que iban a mandar la información, yo no sé cómo, por no sé dónde, en eso invirtieron millones con préstamos del Banco Mundial. Después vino, o sea, hasta que finalmente, como en el año 2000-2001, empezó el proceso de RIPS, que todavía no termina de madurar. Bueno, hay una esperanza porque ahí hay algo. Los sistemas que informan sobre los procesos de atención del PIC, del Plan de Intervenciones Colectivas, también está en construcción. Todavía no tenemos un sistema de vigilancia de salud pública que informe oportunamente. Los sistemas de vigilancia son para informar semanalmente. Aquí recientemente intenté buscar la información del sistema de vigilancia, me dijeron que fuera al cubo no sé cuántos del ministerio, al cubo no sé qué, y lo más reciente que tenían era, creo que el año 2011 llegaba hasta el 2012, o sea, un sistema que debe tener una información disponible para todo el mundo de manera semanal, porque para eso se diseña, para que sea semanal la información. Entonces, en ese tema hay un vacío muy importante. Y el otro, que es el de insumos y tecnologías, que le interesa particularmente a Maloca por estar en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ese es un tema de otro sistema, que es el sistema de ciencia y tecnología, pero que afecta directamente esa interacción y ahí está inmerso el tema de los medicamentos, que como todos ustedes saben por la prensa y por 1000 denuncias, todos los problemas que ha habido en la adquisición de medicamentos, en la disponibilidad de medicamentos, en la disponibilidad de tecnologías en el sistema, que pues genera gastos enormes. Ese es otro, digamos, fuente de flujo de recursos importantísimos, y que, no sé, Mario, que esos dos temas de información y de insumos y tecnología. Perfecto. Respecto de lo de información, yo creo que es muy importante hacer conciencia de que el sistema también separó excesivamente los sistemas de información de la atención individual, ¿sí?, los RIPS, ¿sí?, registro integrado de prestaciones de servicios de salud, esos son los RIPS,
que hacen todos los prestadores y que supuestamente las EPS administran. Digamos. Eso lo separó completamente de los sistemas de vigilancia en salud pública, que eso está a cargo de los entes territoriales. Y claro que en Caparrapí o por allá en un pueblito del Chocó, pues nadie hace vigilancia en salud pública con la poquita plata que le llegue y la mínima capacidad técnica que tiene. Entonces eso se descuidó absolutamente. Tal vez Bogotá, Medellín, Cali, algo así medio tienen de vigilancia en salud pública. Bueno, eso, pero como están tan separados, con responsables completamente distintos, entonces tienen lógicas distintas. Y yo cuando hago vigilancia en salud pública, Margarita, tú lo sabes muy bien, necesito los registros de atención individual para incorporarlos en una lógica de vigilancia. Pero resulta que no se articulan. Casi que en Bogotá tenemos el lío de que la inspección, los sistemas de información de vigilancia en salud pública los dan los hospitales y nos cuesta mucho trabajo en Bogotá que las clínicas informen realmente lo que les toca informar y las EPS pues mucho menos. ¿Sí? Entonces fíjense la dificultad. Pero lo más importante de este sistema de información, que por eso es que parece muy intencionado, es que, como le decía yo a la directora de ASEMI en ese momento, Nelcy Paredes, ¿no? Ella se jactaba de que ahora sí las EPS tienen, ¿sí?, la morbilidad de la mayoría de la población del país, la morbilidad atendida. Bueno, muestre a ver, y sacaban informes. Primera causa, persona que consulta servicios de salud. El código, ¿sí?, más general de la OMS, que es el más fácil de poner a la carrera, porque lo que importa en el sistema de información es el CUPS, el Código Único de Procedimiento de Salud. Claro, porque eso es lo que lleva la factura. Y la factura es lo que realmente le sirve al hospital y a la clínica. Luego la información sigue las facturas, no sigue las personas, ¿sí?, en el sistema. Y así no se puede tener información de salud pública, así no se puede tener visión de morbilidad. Así lo que hay es un predominio de esta lógica contractual que atraviesa el sistema y que busca la plata. Eso es terrible para cualquier país. Y en parte explica también el tema de ciencia, tecnología e innovación en salud. Porque resulta que cuando uno va a ver, mantener procesos de innovación tecnológica en servicios de salud, o incluso innovación tecnológica dura de equipos, de construir equipos, innovación en equipos de diagnóstico o en equipos de tratamiento, lo que sea, esos son inversiones de mediano y largo plazo que ninguna EPS está dispuesta a hacer. Eso es una inversión de altísimo riesgo. Tiene que hacerlo el Estado, y el Estado ha venido creyendo que eso es un problema más bien de las iniciativas de las empresas. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque ni el Estado ni las empresas están invirtiendo en eso, y al contrario consideran sobrecostos el hecho de que haya una universidad trabajando en protocolos, en una serie de cosas, o con estudiantes aquí de distintos niveles de formación. Dicen, no, pero ¿cuánto me va a pagar por ese sobrecosto de sus muchachos ahí? No, pues estamos haciendo atención de calidad, investigación. No, eso me sale muy caro. Fíjense, son lógicas que siempre conducen a que yo busco la menor inversión con el más alto, exacto, con la más alta rentabilidad. Ese principio de eficiencia no necesariamente produce cosas de largo plazo como las que necesitamos cuando hablamos de ciencia y tecnología o cuando hablamos de sistemas de información. Y esta segmentación que se produce en los distintos agentes, pues tampoco nos deja obtener pues una política pública en los dos sentidos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que más o menos hemos abordado los temas y queremos oírlos a ustedes, Juan Camilo. María Margarita, muchas gracias. Queda uno con un sentimiento un poco de la desilusión, el qué podemos hacer, qué hay para hacer, porque sigue pasando el tiempo y tenemos siempre más de la presión. Vamos a hacer unas preguntas. Buenas noches. De la mano. Aquí soy. Vamos a ver para que seguimos por acá. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Primero que todo, reconocer y agradecer a Maloca por dar la oportunidad a los bogotanos de participar en este tipo de escenarios que son importantes para reflexionar y compartir con personas como ustedes. Yo voy a hacer una pregunta muy puntual, pero con algunas reflexiones frente a una realidad que como ciudadano veo. Y la pregunta es puntual y tiene que ver con la coyuntura política que vive el país.
¿Cuáles son las expectativas que tiene el sector salud y ustedes que están dentro de esa estructura organizacional y funcional del sector salud frente al nuevo gobierno que se establece a partir del 7 de agosto? No quiero que se mencionen nombres de personas ni de candidatos, sino cuál es la expectativa para unas políticas públicas. ¿Y por qué lo digo? Porque usted lo señalaba muy bien ahora con el tema de los recursos humanos. La ley 1566 del 2012 habla sobre el tema de salud mental y se declara el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública en Colombia. Situación preocupante, ¿por qué? Porque no hay profesionales especializados en una institución médica para atender a las personas que son drogadictas y que están en momento de crisis y llevan a las unidades de emergencias. Lo otro tiene que ver, y ustedes han sido muy diplomáticos, con el tema del financiamiento. Eso es corrupción. Corrupción así de sencillo, ya han sido muy diplomáticos en eso. Los recursos de los municipios, los entes territoriales, los están desviando con organizaciones que ya sabemos que no vale tampoco la pena señalar, sobre todo en la costa, están haciendo contratos y se están desviando los recursos. Y en efecto, hay recursos, hay plata para eso. Conclusión, la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en el sector salud? No me quiero extender más porque el tema es que tengo otras cosas por plantear. Gracias. Claro, gracias. Mario. Sí, no, muy puntual. Yo creo que lo que vemos ahora, si ustedes examinan, no, en serio, si ustedes examinan las propuestas para afrontar la crisis de la salud de los distintos candidatos, encuentran un predominio, digamos, una idea de que el sistema como está mal, pero hay que conservarlo. Es decir, la estructura del sistema no debe cambiar. Es decir, que haya un financiamiento público, ¿cierto? Una modulación del Estado, unos intermediarios que manejen la plata y unos prestadores. Eso nadie lo toca y estos dos candidatos que tenemos al frente no. Y de hecho, pues Santos ya ha mostrado cuál es el tipo de ajustes que quiere hacer. Cuando uno lee lo del otro candidato, pues se encuentra que son ajustes muy parecidos, o pues incluso hasta promesas que uno no sabe cómo va a cumplir, ¿cierto? De darle mejores condiciones de trabajo a los profesionales, ver a ver si construimos más hospitales, pero sin tocar el modelo. Entonces, mi expectativa es muy pesimista realmente. Con lo que se viene, cualquiera de los candidatos, vamos a tener una prolongación y una profundización de la crisis del sistema de salud, y creo que al contrario, tenemos que acudir a la sociedad civil, tenemos que acudir a la gente, desde las bases, desde las comunidades, las universidades, las asociaciones, sindicatos, gremios, etcétera, pues que hagamos propuestas, que presionemos a cualquier gobierno que esté ahí para afrontar estos problemas. ¿Cómo afrontar, por ejemplo, la corrupción? Miren, la corrupción no es algo que sea simplemente ponerle un policía a cada persona porque es que se va a robar la plata. Hay mecanismos, entre más transparencia haya en la forma de asignación, más posibilidad de ver desde la ciudadanía, más rendición de cuentas en unos órganos colegiados que puedan decidir sobre los recursos a nivel territorial lo más cerca de la gente, pues menos corrupción hay. Eso se llama una cultura política de democratización del uso de los recursos públicos. Pero aquí vamos en el sentido exactamente contrario. Cada vez son cajas más negras, dominadas por unos personajes que nadie sabe ni quién son. Y pues claro, así es muy fácil robar. ¿Sí? Llámelo como quiera. Puede ser un alcalde, pero puede ser también un gran empresario que cierra la cosa, esto es mi negocio y no rindo cuentas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar ese elemento de democratización del uso de los recursos públicos para superar la corrupción? Cosas de ese estilo. Pero Margarita, sigue tú, por favor. Bueno, yo siento que, yo personalmente creo que el aseguramiento, el modelo del sistema de seguridad social en salud podría funcionar, ¿sí? Cosa que Mario definitivamente no cree. ¿Sí? Pues con en eso discrepamos. Yo pienso que hay países donde funciona el sistema de seguridad social en salud, pero con el concepto de seguridad social, ¿sí? Sí, no con el concepto de aseguramiento que se construyó en Colombia nocivamente, porque no empezó así, pero se fue construyendo a medida que la voracidad, la corrupción, de acuerdo, ¿sí? Volver a la primera frase que dijimos, ¿cuáles son los objetivos del sistema de salud? Eso se fue olvidando en Colombia. El objetivo se volvió otro, no se volvió a mejorar, recuperar la salud, se volvieron otra cantidad de objetivos. Y cuando uno cualquier discusión sobre
Salud lo que termina siempre es los recursos los paso para acá, los pongo para allá, los subo para acá, la contratación se hace así, ¿no? Se nos olvida que el foco es la persona, el enfermo o la población, ¿sí? Entonces yo pienso que se han hecho tantas enmendaduras ya a esta altura que lo que han hecho es distorsionar cada vez más como esa semilla de lo que podría ser el sistema de seguridad social de salud que hablaba con Mario ahora antes, que sí, tal vez hay que hacer tabula rasa, pero también soy muy pesimista sobre que en los próximos años, porque es que las relaciones de poder en Colombia, en la sociedad en general, son esas, ¿no? O sea, necesitamos empoderar más a la gente, que estemos más empoderados los ciudadanos frente a esa toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, pero pues bueno, yo parto desde un punto de vista utópico, o sea, bueno, pero alguna vez la utopía tendrá que llegar a cabo, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, menos sueños, de que estamos vivos, ¿no? Yo estoy más traumatizada porque me ha tocado ir un resto de entierros. Hace 8 días hablaba, luego como anécdota, ¿no? Con una personita que me ayudó tanto, de 60 años, hola, y hoy que está en coma, cáncer de próstata con metástasis por allá cráneo en coma, y así, eso es muy normal verlo. No es solamente el problema de orden público, de violencia de todo nivel, no solamente pública, sino violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo, en todo lado. Ya sabemos los problemas de tolerancia, etc. Es un problema bien delicado en salud pública, pero mi utopía es, ¿cuándo será? Bueno, partamos de las facultades de medicina cuando la enseñanza no se centra en el enfermo, en la salud. Entonces aquí cuando hablan de sistema de salud en Colombia, pues con todo respeto y cariño, lo digo así con todo respeto, se centró en la parte técnica asistencial. Pero cuando hablamos en salud, ¿quién dijo? Para mí, por ejemplo, de salud, es buen salmón, no, ¿qué? Buscamos el pescadito que es tan caro, que es tan lindo, la buena alimentación, los buenos ríos, el medio ambiente. Oye, eso no lo dejan. Todos esos recursos, ¿para dónde van? Y el pobre médico, ¿qué hace? Yo, pues, con humildad digo, nosotros ya somos obreros calificados, lo que decía el doctor, sin resto de ¿cómo es que se dice? De todos esos, lo que tienen los obreros. Ni siquiera tenemos sindicato, o dónde va el sindicato de los médicos. Bueno, no solamente los médicos, sino el personal de salud. Entonces, yo pienso personalmente que algún día, ojalá, esa utopía de cambiar de paradigma, de que se centre cuando era que instituciones de prevención en salud, que la gente, detección precoz, hombre, detecten un cáncer a tiempo, ¿ya para qué? Yo lo digo porque me ha tocado por el Amazonas, no sé qué, que llegan los helicópteros, o las aviones, perdón, asiático se murió ahí, o se muere en el camino, y eso es muy normal, lo que decía el doctor, muy normal, yo ya me acostumbré, no, qué tristeza, no, pero sí, yo pienso que efectivamente sí hay que hacer detección precoz, y nosotros los médicos tenemos que irnos a la economía, al medio ambiente, lo que dijo el doctor, irnos desde las bases, pero pues nosotros no estamos en el Congreso, bueno, esa es mi utopía, ¿no? No centrarse, pero quién sabe cuándo, verás cuándo, ¿no? En el enfermo, sino más que todo en el niño sano, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no. Sí, un comentario muy preciso a eso. En la discusión sobre el proyecto de ley estatutaria que tuvimos en la legislatura de 2012-2013, presentamos un proyecto de ley estatutaria, el 105 de 2012 Senado, que precisamente recogía esa idea de un derecho a la salud pensando en todos los componentes esenciales de la salud. Y encontramos 13 componentes en la observación 14 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del año 2000, revisado ya 3 veces, que dice, hombre, mire, la alimentación sana es obvio que tiene que ver con la salud. El agua potable, el saneamiento, el ambiente sano, la vivienda, el trabajo, la educación, la libertad, la posibilidad de decidir, ¿cierto? Y la atención cuando se requiera, según la necesidad, no según la plata o la capacidad de pago, y la participación en las decisiones. Bueno, ese proyecto de ley fue absolutamente negado por la dinámica de la unidad nacional, porque el ministro, me decían los debates en el Congreso, mire, profesor Hernández, usted está muy utópico, ¿sí? Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, ¿sí? No, en Cundinamarca hay poquita plata, no.
Si usted le mete todos esos componentes al derecho fundamental a la salud, entonces nos van a tutelar, ¿sí?, la población negra del Chocó porque su vivienda tiene piso de tierra y no de material. Dije, hombre, ministro, ¿cómo le parece que así debería ser? Deberíamos hacer la inversión pública en cambiar esos pisos y verá lo que pasa en salud. No, pero eso es darle el presupuesto nacional a los jueces. Y estamos tratando de quitarle la salud a los jueces. Entonces, no, esas cosas son utópicas. Eso de meter todo eso en el derecho a la salud. Entonces, fíjense cómo está todo ordenado por la atención, la enfermedad y el alto costo en la enfermedad. Pero incluso ahí los resultados son espantosos. Miren, hoy tenemos la tasa más alta de mortalidad por linfomas y leucemias en niños que cáncer, ¿cierto?, que son curables, pero que se atienden con toda esta lentitud de las EPS y los niños se nos mueren por el camino. Mujeres con cáncer de cuello uterino, que son curables, de cáncer de seno, tenemos tesis de la universidad que demuestran eso, precisamente por la falta de oportunidad en la atención, y entonces ni siquiera eso lo estamos haciendo bien. Yo pienso que el desarrollo tiene unos retos fenomenales y digamos, nuestras clases dirigentes, siendo este un país tan absolutamente rico, no solo en salud, sino rico en general, no han tenido la voluntad de impulsar el desarrollo en las zonas más afuera. Eso es todas discusiones que todos sabemos, donde hay guerrilla, donde hay violencia, donde etc. Pero lo que sí creo, o sea, entonces eso sí me parece una utopía, porque me parece que no podemos, digamos, sería hasta irresponsable de un gobierno decir si voy a darles derecho a todas estas cosas desde mañana a toda la población. Pero lo que sí pienso clarísimo y que es donde ahora pues están en todo el mundo hablando de salud en todas las políticas y tratar que todas las políticas tengan el foco en salud también, como desde hace años estamos hablando del ambiente en todas las políticas. Y Colombia tuvo la oportunidad con la ley 1438 de plantear algo de esa naturaleza y se quedó en una política de salud pública sectorial, ¿sí?, cuando ya en casi todo el mundo la política de salud pública es una política nacional, ¿sí? Entonces, en un país con esas inequidades tan profundas en salud que tenemos, ¿sí?, la política sectorial, claro, echa un discurso. No sé si ya leyeron el Plan Nacional de Salud Pública, es hecha el discurso más increíble sobre la equidad, la maravilla, pues todas las cosas maravillosas de equidad. Entonces uno mira cosas como, bueno, ¿cuáles son los problemas más, la expresión de la inequidad? La mortalidad por enfermedad diarreica aguda, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, todas son expresiones de inequidad, porque cuando uno las divide en urbano-rural, las diferencias son impresionantes, cuando las divide en régimen subsidiado, régimen contributivo, cuando las divide en las ciudades por estratificación social, etcétera, las diferencias son impresionantes. El centro y la periferia de Colombia, ¿sí?, etcétera. Y había una oportunidad ahí para empezar a trabajar estos temas. Sin embargo, cuando uno lee el Plan Nacional de Salud Pública con todo el discurso de equidad y va y mira cuáles son las estrategias, primero es un plan que no tiene un peso, en ninguna parte aparece la plata, ¿no? Entonces sí, mejor dicho, las bellezas que van a hacer todas las casas van a tener luz natural maravillosa, piso de no sé cuántos. Cuando uno lee el Plan de Salud Pública, eso uno dice, no, qué maravilla, en 10 años todo lo que pide Mario lo van a lograr. Sí, supuestamente, fíjate. Pero la primera falencia gravísima es que es un plan del sector salud, ¿sí? Es un plan del sector, no es un plan del gobierno, es un plan del sector salud. Es un plan que no tiene plata asignada, que tiene una cantidad de buenas intenciones y de discursos, entonces va a hablar con el Ministerio de Agricultura para que todo el mundo coma cosas maravillosas y nutritivas, y va a hablar con el Ministerio del Medio Ambiente para que nadie contamine los ríos, y va a hablar con, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no yendo a la decisión, ¿no?, así, pero sí ha habido muchos espacios para que Colombia reduzca las inequidades en salud, para que Colombia le dé derecho al agua potable a poblaciones que llevan 500 años sin agua. Hoy oí por el radio que Yopal lleva 3 años sin agua potable, Yopal, donde están todas las regalías del país, o sea, un departamento que tiene una riqueza infinita, ¿no? Entonces, eso es intencional, o sea, esa negligencia es a propósito.
O sea, no sabemos, sí, entonces yo, o sea, cuando dije, no quería sino la forma no es una ley que diga vamos a darle el derecho a todo el mundo, la forma es dónde está eso, en los planes, dónde están los presupuestos, dónde están los planes operativos, ¿sí? Y ahí seguiremos esperando. Estoy seguro que fue un error técnico, un problema técnico, no es la posición de Maloca. Queríamos que dejaran de hablar No era una censura. no era una censura, pues era una candidatura. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos y a la doctora Margarita, al doctor Mario. Y sobre todo me agrada ver aquí gente joven que pienso que No había más la situación es que en Colombia falta conciencia y somos muy apáticos a estos temas. Yo leía un libro, le estaba echando cabeza ahorita al nombre, no recuerdo el nombre, donde hablaban de acciones sociales comunitarias. Y se hizo un estudio mirando, digamos, cómo participa la gente y alrededor de quién. Entonces, observa uno que sí, se hacen seminarios, se hacen reuniones como esta, pero no avanzamos, ¿cierto? No avanzamos y quedamos siempre con el sinsabor de que el problema de la salud para nosotros es algo que se salió de control y no influimos para nada, ni siquiera participando en estos conversatorios o en otros escenarios que se deben dar. Cuando uno observa los temas que ustedes tocaron, pues por todos los, no hay sino un tema, bueno, el de las finanzas, decía usted, pero yo creo que es bueno para las EPS, porque sí hay mucha plata, billones de pesos que fluyen por el sistema, de contributivo, de subsidiado, de vinculados, ¿cierto? Es una cantidad de dinero impresionante la que se mueve a través del sistema. Y realmente cuando yo observo el sistema, yo me acuerdo, en alguna parte vi un cuadro y pregunté qué técnica es. No, el minimalismo. El minimalismo, entonces aparecía un panorama, digamos, aterrador, como desértico, y allá bien pequeñito un ser humano. Y resulta que ese ser humano es el usuario. Entonces, pienso yo que hace falta realmente impulsar estas reuniones, estas participaciones. No sé cuál sea la solución para que la gente se integre realmente y participe, desde la academia, desde los sindicatos, usted decía, pienso que es importante hacerlo. ¿Cómo? Pues habrá que buscar las herramientas. Igualmente, se hablaba de la participación, no solamente de los sectores que tienen que ver con salud específicamente. Por allá en Almagro hablaron de la atención primaria en salud, eso hace en 1976, creo que fue 78, donde se hablaba de la intervención de lo público en la salud. Usted mencionaba agua potable, alimento, educación, creo que son muchos los factores que influyen en la salud de un ser humano. Pero bueno, yo llego al punto, usted dice, bueno, somos pesimistas en el tema, pero hay una propuesta, y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Mercedes, cuando uno mira el modelo de la ley, uno diría, podría funcionar en planos, ¿cierto? En papel, uno diría, si realmente funcionara lo que se propuso allí, lo que propusieron con este modelo de pluralismo estructurado, con sus 4 componentes, pues digamos que funcionaría. Pero está visto que hay una apatía en la gente como tal, en el pueblo, de que no saben qué pensar, porque es que en lo público hay corrupción y el privado pues obviamente va detrás de esa corrupción. Entonces uno diría, bueno, la propuesta que hace el gobierno de formar una gran empresa, ¿hasta qué punto el Estado podrá manejar esa situación? De la empresa más grande del país, pienso yo, con más de 46 millones de afiliados, manejando esa cantidad de dinero, no lo veo. Es decir, pienso que el sentimiento de la gente es difícil porque es que en el pasado no lo pudieron hacer con el Seguro Social y ahora nos vamos a enfrentar a un tema tan monstruoso, tan grande. Y por otro lado, el sector privado, pues digamos que amangualado con
con todas estas mañas políticas y corruptelas, pues que no dejan ver un panorama claro para nuestro sistema de salud. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Aquí el doctor Mario habla de unas unidades territoriales, con una ciudadanía, con un ciudadano activo, es donde yo entro a decir que ese minimalismo tiene que convertirse en otra cosa y más estar nosotros encima del tema. Pero no sé cómo funcionaría el tema sacando los privados, las EPS, que realmente son llamémoslo, el cáncer del sistema, porque se convirtieron, sí, efectivamente se convirtieron mejor dicho, se apropiaron de los recursos públicos. Eso fue lo que hicieron. ¿Cuál sería la propuesta entonces? Esas unidades territoriales, ¿cómo funcionarían? ¿Cómo se delegaría cómo se delegaría desde arriba y hasta el usuario? ¿Cómo sería ese modelo? Porque si bien es cierto somos pesimistas y tenemos que ser propositivos también, para que de alguna forma en estos encuentros y en los que sucedan de aquí en adelante podamos ser un poco más propositivos invitar nuevamente veo mucha gente del SENA aquí, invitar a estos muchachos a que se concienticen del problema, a que lo entiendan, porque es que el problema de la salud en Colombia es que nadie entiende el modelo, nadie entendió cómo funciona el modelo, y entonces ni siquiera el mismo Estado entendía cómo era que funcionaba, no entendían qué era eso del FOSIGA y cómo fluían los recursos, y cómo a través de las tutelas las EPS se enriquecieron también, convirtieron la tutela en una herramienta de generación de ingresos rápidos, mientras que las IPS, pues obviamente adolecían de los recursos, y hoy por hoy uno ve que a nivel nacional las IPS públicas casi todas están quebradas. La estadística es aterradora, no tengo la cifra aquí, pero yo creo que más del 60 o 70% de las IPS públicas están quebradas. Cuando uno mira en Bogotá, digamos que no nota tanto el problema, sale uno al Chocó, sale uno a otros departamentos y ve que la situación es grave. Entonces, ¿cómo hacemos realidad un nuevo modelo? ¿Y cuál sería el mecanismo? Si es lo público, ¿cómo hacemos para que realmente podamos confiar en lo público? Porque es que el tema es ese. No solamente la corrupción a nivel de las EPS, se observa que la corrupción es a todo nivel. En las mismas IPS uno ve que las IPS negocian, los gerentes negocian directamente con los proveedores y eso ya es normal. Entonces quisiera que nos diera su opinión, doctor Mario y doctora Margarita, de cuál podría ser la solución. Sí, pues una respuesta pequeña. El tema del tiempo está complicado, pero si quieres comienza Margarita y yo te... No, sí. Es que, yo simplemente creo que, también yo no creo que todas las EPS sean malvadas, ¿no? Yo tampoco las pondría todas en un saco. La ausencia total de gobernanza, de gobernabilidad, de rectoría, es lo que ha, digamos, de alguna manera permitido todo este espectro de EPS que hemos visto cuando existían las llamadas del régimen subsidiado, era por el estilo, o sea, se robaban entre el alcalde y la EPS la plata porque el alcalde se la tenía que pasar a la EPS, afiliaban falsamente personas, o sea, esto ha habido toda clase, pero ¿por qué? ¿Por qué, digamos, porque no hay ninguna transparencia en todo esto, ¿no? Yo no sé pero volviendo a posibles soluciones, yo no sé, yo creo que hay que recorrer todo un camino nuevo, necesitamos nuevas clases dirigentes, necesitamos gente que quiera el país y que quiera realmente que la gente, que salgamos adelante, es que por ahí empieza todo, porque si no hay voluntad política para cambiar las cosas, yo creo que va a ser muy difícil cambiarlas, ¿no? Hay una lucha válida de Mario y otras personas voceando y haciendo fuerte la voz de decir estas cosas tienen que cambiar y yo creo que ese movimiento tiene que seguir si queremos cambiar,
pero vimos el resultado de las elecciones pasadas. Entre los que votaron en blanco y los abstencionistas hay un 70% de la población adulta colombiana que no cree en el sistema. Eso ya es de una gravedad, o sea, es muy, muy grave. La apatía total, porque yo estoy excluido del sistema, ¿yo para qué participo? Si ya de entrada estoy excluido, ¿sí? Eso no sé, que ahora que hay tanta gente joven sería pues como rico oírlo, saber qué piensan los más jóvenes, que son en las manos de quienes puede haber el cambio, ¿no? Allá, Mario. No, un pequeño comentario, es que yo sí creo que la cosa no es solo técnica, la cosa no es cómo puede funcionar una unidad territorial, hay muchos ejemplos y hay muchas formas de hacerlo, no, el problema es más como de cultura política, es decir, cómo es que la sociedad colombiana ha venido aprendiendo una lógica del sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda tiene que ver con la corrupción, porque es que cualquier oportunidad para obtener, para robar, para quedarme con, lleva a eso. Esto es una cosa de un individualismo extremo en el que cada cual está viendo a ver cómo le saca tajada a lo primero que se le ofrece al frente, y a eso lo llamamos ser muy vivo. No, es que aquí ganas el vivo, y el vivo se come al bobo, y decimos esa serie de cosas, y vamos generando cada vez más esa lógica de una competencia feroz, ¿sí? Pero además no hay reglas ahí, no es ni siquiera una competencia de mercado con reglas, no, es una cosa de, insisto, sálvese quien pueda. Cambiar esa cultura implica, de verdad, darse la oportunidad de pensar en el otro, y el otro no es por allá, un tipo que pensar en Santos, no, en mi familia. Entonces yo sí estoy realmente reconociendo a con quien vivo como alguien importante, que me importa en mi vida cotidiana, ¿sí o no? O estamos también en una lucha de ver quién se queda con la sopa del día. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Es decir, ¿cómo construimos desde el cotidiano unas formas de vivir, de convivencia solidaria, de solidaridad, de acción colectiva, de ayudémonos y verá que salimos mejor entre juntos, cosas de ese estilo, y no esta cosa de la competencia descomunal en la que estamos y este individualismo tan terrible. Si no empezamos por ahí, no podemos reconstruir lo público. Es que lo público es una cosa que se construye entre todos, no es un tipo que nombramos para que administre, no, eso no es lo público. Lo público es lo que consideramos que es de todos, y que lo cuidamos entre todos, y que a todos nos beneficia. Eso se nos desapareció por completo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la lucha por la propiedad, lo propio, lo que yo puedo obtener. Y por esa ruta pues, no estamos logrando nada, al contrario. Entonces la corrupción tiene todo que ver con esa manera de vivir que tenemos, y que hay que ponerla por lo menos en tela de juicio, a ver si logramos otra manera de construir sociedad. Por allá había un joven, varios jóvenes. Sí, por favor, los jóvenes. Hay varios. Pues no tan joven, pero... Incluso podríamos recoger varias y al final hacemos un... Vamos a hacer ¿cierto? muy concreto con las preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas más así. Exacto. Mario, Vamos. rápidamente para recoger y hacer una sola respuesta. Y aprovecho para contarles que esto va a estar publicado en YouTube, va a estar en nuestras redes sociales. Los invitamos porque también es muy importante que lo compartamos. Comprender es el primer paso para cambiar y conformar esa comunidad de la que nos hablan nuestros invitados el día de hoy. Entonces los invitamos aquí a que hagan parte. Entonces, por favor, muy concretos en las preguntas. Bueno, uno de los factores que yo veo durante la presentación y que creo absolutamente importante y que hacemos parte de todos los que estamos aquí, somos los profesionales de la salud y sobre todo, en algunos casos específicos, los formadores de talento humano en salud, que somos varios de los que estamos aquí. Una de las cosas que nos preguntamos y que sentimos que gracias al sistema nos hemos convertido en espectadores, en expectantes de qué es lo que va a suceder y qué nos va a tocar. Entonces muchos asumimos tomar profesiones de salud y ya sabemos que vamos a ver cómo guerreamos, cómo nos toca, y cómo el gobierno también nos ha ido soltando aparentemente la vigilancia, la veeduría, la regulación del talento humano en salud a partir de la creación de los colegios profesionales. Pero que también lo tenemos ahí, porque todavía no nos han soltado. Pero además es soltarnos esa responsabilidad sin el presupuesto que requiere tener esa responsabilidad, y pensando también cómo promovemos que el profesional de la salud sea corresponsable en esto. Casi que todos tenemos esta perspectiva ahorita como oscura,
¿Qué va a pasar? ¿Cómo liberamos la salud de este entorno político tan complejo? Y cómo el profesional se convierte y decide hacer parte realmente fundamental de este proceso y no simplemente esperar a ver qué nos dice el nuevo gobierno que llegue. Entonces, parte de lo que yo considero que debe trabajarse muy fuertemente en las profesiones de la salud, técnicos, profesionales, especialidades en salud, es eso, cómo nos volvemos corresponsables del futuro de la salud en Colombia. Todos decimos, no, pues que el usuario también se empodere, pero si el usuario no nos ve, como pasa con el médico general, como un sujeto de poder en el sistema de salud, ¿cómo empezamos realmente nosotros a vernos todos, desde auxiliares de enfermería en adelante, como personas corresponsables y que realmente tiene que ver nuestro ejercicio profesional, nuestro quehacer profesional, nuestra ética profesional en todo este sistema? Entonces, parte de la formación debería apuntar mucho a eso, a que nosotros hagamos ese ejercicio y que no simplemente le echemos, pues obviamente es culpa también del sistema, del gobierno, de la salud pública, de todo lo demás, que también hacemos parte de nosotros. Entonces, pensar hacia allá, muy importante en la formación del talento humano en salud. Vamos a dar un momento la respuesta, vamos a recibir otra pregunta. Estaba levantando la mano por este costado y luego arriba también están. Aquí luego se nos afuera. Sigue. Buenas tardes. Pues mi pregunta es que si de por sí ya está alta la tasa de mortalidad con la ley 100, la ley 1438 es más estricta que la ley 100, también puede aumentar el índice de mortalidad, porque como ahí ya quitan las tutelas y empiezan a hacer son juntas de profesionales y de padres para adquirir a los servicios. Entonces nosotros que somos del SENA y estamos estudiando nuestro técnico de apoyo administrativo en salud, hasta ahora nos estamos empapando como de los temas de las leyes, de las reformas. Entonces mi pregunta es esa, ¿qué tan fuerte viene a ser la ley 1438? Arriba, por favor. Sí. Bueno, buenas noches. Con respecto a lo que su merced decía, que nosotros gastábamos menos plata en la salud, pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque lamentablemente algunas EPS, digamos, no sé si todas, pero digamos, o sea, uno va a una urgencia y ellos, o sea, si uno no se está muriendo, eso no califica como una urgencia. O sea, todo lo califican con menos. Yo sé que hay cosas más importantes que otras, pero digamos lo citan para el día siguiente, para dentro de un mes, para dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué está optando la gente? Con tener médicos particulares. Entonces ahí se está gastando más. Si uno va a un médico, ¿qué le recomienda al médico? Acetaminofén para todos los casos. Simplemente le hacen un análisis por encima y no, usted tiene tal cosa, tómese un acetaminofén y si persiste, venga en un mes. En un mes ya viene con un cáncer. A mi prima le pasó eso, ya venía con un cáncer y ya ahí que se puede hacer nada, el médico no respondió, no pasó nada. Entonces ahí es donde uno viene a ver que, digamos, la salud debería estar responsable de un solo ente, donde, digamos, el control, así como el gobierno tuvo tanta cosa para hacerlo de Petro, que lo sacaron, que hicieron que así volvió, eso, ahí es donde, digamos, el gobierno tendría que ponerse los pantalones y decir que ellos van a controlar la salud, porque todos esos recursos, tanto para educación como para salud, tendrían que hacerlo regir que sea esencialmente para la salud. A mí me parece incluso que los salarios del presidente sean tan altos cuando tantos niños se están muriendo en Chocó, cuando tantos niños no tienen ni qué comer, cuántas gente no tiene educación. O sea, eso debe ser algo justo. Yo sé que, digamos, yo no puedo ganar lo mismo que un presidente, eso es ilógico, pero el hecho es que tampoco, o sea, ellos tengan tantos salarios que antes les suben a las primas, que les suben al bono por yo no sé qué, y tanta gente, o sea, y aparte, digamos, su merced dice que no, nosotros no tenemos tanta capacidad, si eso es cierto, uno va a un seguro y la gente de allá, cualquiera es administrador, y nosotros ahorita estudiando apoyo en administración, si el SENA no lo tiene, una universidad como carrera no la tiene, ya sería médico, pero como carrera como tal, yo estoy averiguando y no la tiene, como para seguir en el proceso, no la tiene, lamentablemente no la tiene. ¿Y qué está pasando? La gente adopta por hacer auxiliares y técnicos
porque digamos, en Colombia la gente no les da oportunidad a los profesionales por no pagarles el sueldo como tal. Entonces, esa es la gran problemática, que el gobierno sí tendría que, digamos, así como hizo toda la problemática que hay que ponerse en pantalones y ellos decir, a partir de hoy nosotros vamos a administrar los recursos de salud y de eso, y que ustedes me comprueben que realmente están haciendo eso y que sean solo un ente. Puede haber muchas entidades, pero que solo un ente sea el que distribuya esos dineros y que realmente se cumpla, porque nosotros en la Constitución Política nosotros tenemos como derecho la salud y la educación, o sea, eso es derecho primordial. Y ahí hicieron lo de la primaria, que fue lo de la secundaria, que ahora lo del SENA, pero han querido privatizar el SENA, todo lo quieren privatizar, o sea, las ventajas que tenemos como colombianos, todo lo han querido privatizar, que la salud, si usted tiene CISBEN, lo califican, ya nadie es CISBEN 1, ya todos somos 2, 3 y hasta 4. Y entonces pues ahí es donde uno mira que no hay equidad en la salud, porque digamos mucha gente tiene muchas cosas y deciden ahí no hay equidad. Y en la salud también es lo mismo, que usted es categoría A, B, C y digamos particular. Y digamos no se está viendo de que usted tenga una misma atención, no, si usted es categoría C eso es lo que pida, pero digamos si es categoría A, nada califica con nada. Vale, perfecto. Yo creo que en esas tres preguntas Sí, hay bastante. hay bastante material. Mucho tema, Margarita. Pero hay más gente que quería decir algo. Si quieren, respondamos esas preguntas y hacemos una última tanda después. No, pero recojamos unas 2 o 3 más y tratamos de integrar porque sí son muchos temas conectados. Vamos a recoger 3 preguntas más, después cuestiones de tiempo. Buenas noches. Este La costado. pregunta es la siguiente. Nosotros como usuarios, pero del sistema de salud, como tú decías, ¿qué mecanismos tenemos nosotros ante el Estado para decir, yo no estoy de acuerdo con esta política de salud, ¿por qué no la cambiamos por esto? ¿Contra quién o a quién le haría la propuesta? Esa es mi pregunta. Como usuarios, ¿qué posibilidades hay de incidir en la política? Buenas noches. Gracias por este espacio. Hay 4 comentarios que tengo comentarios que han hecho compañeros. El primero es hacia la utopía de la señora, en el cambio de mentalidad de ver la enfermedad y enfocarse más hacia la prevención. Esto va evidentemente partiendo de la academia. Ese es el punto de partida, entonces ahí hay un interés que se debe tener en cuenta. Otra cosa que quería comentar es el abandono, que fue algo muy superficial que tocamos, y es el abandono de los lugares apartados en el país, donde pues, las EPS quieren porque se convierte en un monopolio. Eso es un tema importante. Otra cosa que quería mencionar era acerca del comentario que hacen sobre que realmente el cambio del gasto de bolsillo, cómo se ha visto, digamos, la transformación realmente hacia las complementarias y prepagadas de todo el sistema. Y por último, pues quería hacer un comentario o hacer la pregunta de qué creen ustedes de la razón por la cual la reforma tiene esta percepción de superficialidad, si realmente pues, fue un pañito político como para toda la problemática que públicamente se está presentando en el país, y por qué piensan ustedes que realmente esta reforma no va al fondo, sino que realmente es algo por encima. No sé quién. El micrófono para este lado. Bueno, ahora está allí con esta. ¿Ya lo tienen allí? Sí. Dale, sí, entonces ¿quién tiene el micrófono? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos acá. Agradecerles el tiempo a cada uno de los que están aquí presentes, acá nuestros invitados, los doctores, y sobre todo a cada uno de los que está acá, pues porque el tiempo de cada uno acá es valioso, pero pues estos espacios son necesarios, creo yo. Digamos que lo que yo quisiera dar como opinión es que, bueno, me llama mucho la atención del comentario del doctor, lo que es la mentalidad, sálvese quien pueda. Es una mentalidad que viene en auge. Esto ha ido creciendo, yo digo que desde muchísimo tiempo, que hasta me precede a mí, digamos acá como individuo. Pero también hay otra mentalidad que es la de pasarse la pelota.
nosotros realmente le quitamos la responsabilidad a nuestras acciones, no porque, bueno, hay un gran componente que es, digamos, el desconocimiento, pero también cuando tenemos la oportunidad de tomar las decisiones, de ser nosotros quienes participamos, veámoslo nomás con el ejercicio de la votación recientemente, decimos, bueno, si ganó este es por culpa de los otros, pero aquellos que no votaron es porque no lo hicieron. Sí, después decimos, no, es que la culpa es del presidente, del que está electo, del ministro, pero cuando digamos nosotros tenemos la responsabilidad, preferimos delegársela a otra persona. Y eso sucede en muchísimas esferas que no solamente abarcan lo político o la salud, sino es impresionante. Pero bueno, digamos que quisiera consultar la opinión de ustedes. Yo como estudiante de medicina, pues mi universidad propone un modelo que es de atención primaria y lo que es como la parte de la salud ambiental, la salud ecosistémica. Este modelo, digamos, lo que intentamos hacer nosotros es proponer un ejercicio de prevención, más que solamente como tratamiento para las personas que ya terminan enfermándose, sino entonces yo diría es, si este es un modelo que es rentable, porque es que la prevención es rentable dentro de muchísimas esferas que uno puede alcanzar a observar, porque prevenir una enfermedad resulta menos costoso que, por ejemplo, los tratamientos que se pueden ir abarcando en una patología que va avanzando en el tiempo. Y eso es algo que hay estudios que lo han comprobado, que cuando se trata una enfermedad en el momento inicial, o digamos el foco como tal que puede provocarla, es muy efectiva. Y digamos, si el Estado se queja que el problema es de recursos, que hay que generar utilidades, esto no sería, digamos, un poco más rentable, por así decirlo. Esa es, digamos, es mi pregunta. Una es, la segunda, ya para finalizar, sería, yo veo, digamos, con mucha expectativa por mi ejercicio como futuro profesional, y pues también considero lo que ustedes están diciendo, que nosotros tenemos muchas ataduras en la parte de nuestro ejercicio libre. Y pues digamos, a mí lo que me inquieta es porque nosotros cada vez nos están preparando, pero para ser temerarios, no para ser una persona con libre albedrío, ¿sí? O sea, nosotros nos están diciendo, bueno, tus condiciones de trabajo van a ser estas, las siguientes y las otras, pero todo apunta a algo que es muy nocivo. 20 minutos en una consulta con un paciente no permiten hacer un ejercicio médico como debería ser, de calidad, ¿sí? Entonces lo que yo quisiera saber es cómo nosotros como futuros profesionales, digamos, podríamos abarcar el tema no solamente de quitarnos estas ataduras, sino poder evolucionar, no solamente a responder al modelo, porque sí, nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar el pronóstico de las personas, pero nosotros no quisiéramos hacerlo en una condición en la cual estamos maniatados, no podemos formular, no podemos tomar los exámenes que realmente quisiéramos, pero a la vez sentimos que seguimos como bajo el mismo yugo, un yugo administrativo, un yugo económico, llámenlo como lo quieran llamar, pero ¿qué podríamos hacer al respecto? Porque esto es algo inquietante incluso para los que todavía no estamos en el ejercicio como tal, pero que nos vemos proyectados para un futuro pues nuestro y de la sociedad a la cual vamos a atender. Muchísimas gracias. Vale, vamos a continuar aquí. Les recuerdo de nuevo, son súper interesantes los comentarios, intentemos ser un poco más cortos para que más personas puedan participar. Buenas noches, mi pregunta es, ¿por qué, desde el comienzo, el Sistema General de Salud, un error muy grande fue como la separación del régimen subsidiado y el régimen contributivo? Desde ahí fue un error muy grande, ya que separaron a la gente que tenía capacidad de pago y los que no, recibir un sistema de régimen subsidiado pésimo. O sea, me parece que desde ahí comenzó los errores del sistema. Vamos a hacer un comentario sobre sí. ¿Quién tiene el micrófono? No sé quién tiene el micrófono. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta y es muy puntual. Estábamos hablando de las EPS, bueno, que contamos con un sistema, con un apoyo financiero, porque las EPS subsidiadas se acabaron y en este momento, por lo menos en Bogotá, solamente hay 2 y una ya también va a quebrar. Vemos que esa es la parte que no me queda clara. Muchas gracias.
Les paso el micrófono. Bueno, yo quiero partir de una pregunta muy concreta y es, de acuerdo a la percepción que tienen los doctores y sobre la evaluación que han hecho sobre el actual sistema y las reformas que vienen en camino, ¿cuál sería entonces el modelo concreto que ustedes propondrían, o que propondría el doctor Mario en especial, teniendo en cuenta las siguientes premisas, más o menos refiriéndome a lo que ya usted nos trató de decir, de que era obviar el intermediario, ¿cierto? Y crear una especie de institucionalidad territorial. De acuerdo a lo que he podido yo analizar, un poco que conozco del sector, del sistema, ya ese empoderamiento a las comunidades y en especial a las entidades territoriales se le dio cuando se inició con la Ley 100, ¿verdad? Los alcaldes, los gobernadores tuvieron toda la posibilidad de decidir para bien del sistema, pero desafortunadamente decidieron para mal. Obviamente producto de ese flagelo tan grande que ya se ha expuesto ampliamente acá, que es el de la corrupción. Entonces, con esa premisa, doctor, si no son las aseguradoras, las gestoras o el intermediario que sea, entonces, ¿cómo podría ser el modelo? Vale, nos quedan solamente 15 minutos para dar respuesta a muchas preguntas. Vamos a hacer la última pregunta aquí a este costado y darle tiempo, por supuesto, para que nuestros invitados ya nos cuenten qué piensan sobre todo esta cantidad de tiempo. Buenas noches para todos. Primero que todo, en cuanto se refiere a las EPS, hay un control administrativo en los recaudos, ya sea Cafezal, Salud o Plan. Siempre quedan registradas las citas, los copagos y la facturación que es de ellos. En Fosiga no sabemos en sí cuánto le pagan a las EPS según los accidentes que se presenten. O sea, no sé qué, o sea, las cuentas no se sabe cuánto le está aportando ahorita las EPS. En urgencias, en el caso de urgencias hay procedimientos que los médicos llenan y cobran y no se han efectuado. En los comités médicos no sabemos cómo o por qué no realizan sus funciones y permiten que los usuarios realicen tutelas tutelas o los derechos de petición. Algo que afecta a los cotizantes y a los afiliados son los famosos convenios con otras EPS, ya que no tienen ni siquiera el alcance de medicina nuclear. Un cotizante puede pagar, no se le cobra tanto por un procedimiento, mientras un afiliado sí. Tiene un copago, ese procedimiento que se le realiza en medicina nuclear. Según los tratamientos y diagnósticos, asimismo los evalúan los médicos y los dejan seguir. Y ya, no más. Muchas gracias por las intervenciones, de verdad. Nos alegra mucho que esto genere ese tipo de interés y bueno, doctores. Margarita. No, pues yo creo que ha habido pues, puntos súper válidos en todo lo que todos han dicho. O sea, yo creo que eso refleja una conciencia ciudadana de alguna manera, ¿no? Porque la gente empieza a tener una opinión y a tener un punto de vista sobre lo que está pasando y eso pues, ya es un primer paso. Yo la verdad que me siento incapaz de responder muchas de las preguntas porque son realmente son preguntas centrales que requieren soluciones muy, muy grandes. Yo no tengo
un programa de gobierno o una propuesta de esa naturaleza. No somos candidatos a la presidencia. No somos candidatos, no, pero Mario, tú tienes un rol más de político y de liderazgo en eso. Entonces creo que yo le voy a dar la palabra a Mario para que nos cuente un poco pues, lo que están haciendo y hacia dónde se están dirigiendo, porque yo creo que eso respondería como muchas de las... Sí, voy a tratar de ordenar un poco el conjunto de respuestas para no desatender tanto a las múltiples cosas, de los problemas a las soluciones, digamos, ¿no? Y cómo podemos participar en eso. Primero, yo sí creo que el problema de la separación, que detectaste muy bien, que es una decisión política, eso es una decisión política que después se organiza técnicamente, pero separar la condición del derecho al acceso a los servicios de salud, según pobre o no pobre, es sinceramente una cosa que restringe, que desbarata la idea de ciudadanía social, ¿cierto? Que no nos permite alcanzar el universalismo, porque siempre tenemos esa condición. Usted paga una cotización y obtiene tanto, o demuestra ser pobre, obtener el título de pobre y entra para que le den tanto, que en todo caso es un poquito menos, antes era mucho menos. Es decir, eso de clasificar ciudadanos de primera y de segunda clase no tiene sentido. Se lo hemos planteado a la Corte Constitucional muchas veces y no asumió que eso era simplemente un mecanismo de financiamiento, cuando es realmente un problema estructural de nuestra relación ciudadano-Estado. Entonces hay que empezar por ahí. ¿Por qué se quiebran las EPS del régimen subsidiado más que las del contributivo? Una razón muy sencilla. La forma de pago de la UPC subsidiada para el régimen subsidiado es una sola per cápita, mientras que en el régimen contributivo es ajustada al riesgo, ¿cierto?, del gasto de servicios. Entonces dan 2 millones y pico de pesos por un mayor de 60 años, 400.000 por uno de 20 y 1 millón por un niño de menor de un año. En cambio, en el régimen subsidiado son 586.000 pesos y se acabó. Pues obvio, hacen mal las cuentas y los pobres se enferman más, se complejizan más y por tanto entonces se les restringe más. Entonces es lo más perverso de la organización, ¿cierto? Entonces por eso hay que entender que todas estas cosas están conectadas. La calidad se ha afectado enormemente porque yo creo, como nos acaban de decir, los profesionales estamos sometidos a una serie de cosas y no estamos actuando en contrario, recuperando nuestra responsabilidad con nuestros pacientes y casi haciendo la alianza estratégica ahí abajo. Ahí es donde viene la cosa, ¿qué hacen los usuarios? ¿Cómo podemos empoderarlos? Pues hombre, desde los servicios mismos y más allá de los servicios, y ya les voy a indicar cómo. Porque tiene que ver precisamente con cómo ejercemos poder ciudadano, ¿sí? Como profesionales o también como ciudadanos, ¿cierto? ¿Cómo lo ejercemos? Y yo creo que los espacios están muchos abiertos y ni nos damos cuenta, ¿no?, que existen unos. Pero, por ejemplo, hay dinámicas de movilización social muy interesantes. En los últimos 3 años han surgido distintas formas de organización y de unión en el sector salud, curiosamente, en medio de la crisis. Hoy, desde diciembre del año pasado, se logró armar una cosa que se llama Mesa Nacional por el Derecho a la Salud. Si ustedes quieren participar directamente de eso, que les envíen información, mandan un correo electrónico, mesanacional.salud@gmail.com, y ahí empieza una interacción que no es individual. Ustedes van a ver que se mueve mucho desde organizaciones sociales que están confluyendo en esa mesa. Esa es otra forma de ejercer. Y ya para entrar directamente en el sistema concreto, ¿qué es eso de los territorios? El asunto no es solo la administración territorial, tiene varios componentes que es importante reconocer. Primero, la idea de que un sistema de salud no es solo para atender enfermos, ¿cierto?, sino que debe hacer una serie de acciones que previenen con una estrategia de atención primaria de salud. Pero si mantenemos separado la administración de la atención de enfermedades de lo otro, entonces vamos a perder el partido. Igual, riesgos laborales, accidentes de tránsito, etcétera, todo esto puede estar perfectamente articulado. Entonces, el primer punto es la mancomunión de esos recursos en un fondo público, no en un banco, fondo público único, que se asigna por cuentas específicas según derechos de la población
a unas unidades territoriales conformadas no como estaban antes, ¿cierto? Las EPS públicas supuestamente manejadas por un gobernador. No, unas unidades territoriales definidas por condiciones epidemiológicas, demográficas, geográficas, culturales incluso, pues hablando por ejemplo de zonas indígenas, pues tendría que ser un territorio de salud. Y en una ciudad como esta tan compleja, pues uno puede armar perfectamente territorios por estas confluencias que tenemos en Bogotá, ¿cierto? De estratos, clases, etcétera, por zonas de la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que permite eso? Que uno puede planear, uno puede ordenar el uso de los recursos para integrar las acciones colectivas e individuales y para poner a funcionar ahí sí la atención primaria como la puerta de entrada, el vínculo que debe existir entre profesionales y pacientes, familias sanas, pensando en prevención todo el tiempo. Eso se puede hacer, lo hace Costa Rica, lo hace Brasil, lo hace Inglaterra, lo hace todos los países nórdicos, pero no es una locura. Solo que lo que es muy importante es cómo hacemos para que eso fluya después a una red integrada de servicios. Pues no los ponemos a competir. No es que cada hospitalito y cada unidad compite con el de al lado a ver cómo le quito el paciente. No, es integrar las redes por coordinación de acuerdo con niveles de atención y necesidades de atención epidemiológica de esa población. Claro, ahí va a tocar hacer otra cosa distinta en la relación entre los públicos y los privados. ¿Por qué? Porque se empodera el Estado, que somos todos a nivel territorial, para manejar esa plata pública. No es en la forma que se ha hecho habitualmente en Colombia. No es el viejo seguro social. No es los entes territoriales ladrones, con unos alcaldes y una cantidad de gobernadores. No, es consejo territorial con representantes de los usuarios, representantes de los pacientes por distintos tipos de enfermedad, representantes de los profesionales, de los trabajadores. Bueno, que el alcalde esté ahí es chévere precisamente para que haga toda la integración de lo intersectorial, pero justamente con transparencia en una administración participativa que se puede controlar la corrupción. Miren, hay ejemplos en el mundo entero que han demostrado que ese tipo de visibilización del uso de los recursos públicos es más poderoso que cualquier bloque de búsqueda de corruptos, como plantean muchos líderes políticos. Y es cuestión de empoderarse como ciudadanos de lo público para que no confundamos gobierno con Estado. El Estado somos todos y el Estado lo construimos justamente desde el nivel local mucho más fácilmente que votando por un presidente. Esa es la propuesta. Existen, les puedo dejar con Maloca a través de correo electrónico todo el detalle de cómo se formularon esos proyectos de ley, los datos de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, de manera que esto no sea solamente una charla, sino que a partir de aquí haya una continuidad de una acción colectiva que necesitamos en este país por la salud. Claro que sí, y en Facebook vamos a tener las fotografías, vamos a también tener esos datos, esa información, así como links interesantes para aquellos que quieran profundizar. Doctora Margarita, doctor Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.